Buenas noches. Tenemos hoy la grabación de la quinta unidad, la última grabación, para recordarles que hemos los siguientes temas. Nosotros arrancamos observando y aprendiendo en relación con finanzas públicas. Hicimos un análisis de la economía desde el punto de vista macroeconómico del país. Pasando luego para el tema de presupuesto público, cual relacionamos lo aprendido en la unidad 1 acerca de finanzas públicas, presupuesto público hablando desde el punto de vista de ingresos y gastos. Hicimos un análisis, revisamos, solicitamos una actividad o hicimos una actividad. Todos ustedes nos enviaron un presupuesto público, lo cual la plataforma. Seguidamente trabajamos el tema de MIPG, el modelo de gestión implementado por MIPG. Seguidamente trabajamos el modelo COSO de control, como quiera, que es la plataforma teórica del modelo del modelo estándar de control interno. Hicimos un análisis de cómo el MESI se integra con MIPG y alcanzamos a hablar algo acerca del interno. La idea es que hoy hablemos de control interno contable. Control fundamental en todas las entidades del régimen de contabilidad pública. Control interno contable que está regulado por diferentes instrumentos del régimen contable público. Para tal efecto vamos a trabajar documento que expide la Contaduría General de la Nación en materia del procedimiento. El procedimiento para evaluar el control interno contable, así se llama, procedimiento del control interno contable, el cual es de intelectual de la Contaduría General de la Nación y por lo cual de fácil acceso en el portal de la Contaduría General de la Nación es muy fácil. Usted va a encontrar donde está el régimen contable, obviamente el actual, no el del 2007 para atrás, sino el actual, el del control interno contable, lo va a encontrar ahí. No se olviden, tiene todos los derechos de autor de propiedad intelectual, que su distribución, que su reproducción es únicamente para propósitos académicos, no comerciales, y que evidentemente están todos relacionados con las normas internacionales de contabilidad pública. Ese documento lo miraremos en el día de hoy. Sabremos que dicho documento arranca por una unidad de aspectos generales, define el control interno contable, luego nos da los objetivos del control interno, para terminar realizando una evaluación del control interno contable. Evidentemente también hace un énfasis en el riesgo de índole contable a fin de que entendamos qué es control y qué es riesgo de control interno contable. El manual de procedimientos tiene varias unidades. En la segunda unidad se refiere a los aspectos relacionados con el proceso contable. Proceso contable que para mí es muy importante hoy y que podamos recorrer ese proceso contable, entenderlo, visualizarlo como está contenido en este documento. Como quiera, que nos muestra un marco de referencia, nos muestra un marco normativo, hace la diferenciación entre políticas contables y políticas de administración, tan confuso, no solamente en el sector público, sino también en el sector privado, en el que no sé lamentablemente cuál es la diferencia entre una y otras. Es evidente que tenemos que tener una claridad absoluta cada vez que vayamos a hacer ese control interno contable. Dentro de ese mismo documento, pues aparecen las etapas del proceso de una manera muy clara, de una manera muy sencilla, donde nos habla del reconocimiento, nos habla de la medición, habla de reconocimiento, medición posterior y revelación de grandes etapas.
y se subdivide a su vez en unas subetapas. Vale la pena que le demos una ojeada a ese documento, porque ese primer movimiento, el reconocer un hecho económico y saber que reconocer el hecho económico es en el momento en el que sucede el hecho económico y no en el momento en que haya flujo de efectivo, lo cual lo obviamente como causación o devengo, pues ese reconocimiento, esa primera etapa de reconocimiento tiene unas subetapas. Esas subetapas son identificación, clasificación, medición inicial y registro. Esa medición inicial, para que la vayamos teniendo en cuenta absoluta, ¿qué es la diferencia entre la medición inicial y la medición posterior? Cada etapa. Esa medición inicial que se lleva a cabo en el momento en el hecho económico, y esa medición posterior que va a ser con la presentación y la construcción de lo que vamos a revelar en los estados financieros, los outputs de la información o del potable. No nos olvidemos que el enfoque que hemos visto en estas últimas tres clases es precisamente el enfoque basado en procesos para poder llegar inclusive a determinar el riesgo, el nivel del riesgo a través de los mismos procesos. Ese es su proceso, así lo hemos visualizado, pero tienen un común denominador y es que el tiene unos inputs, el proceso en sí mismo y los outputs o las entradas y la salida. Esas entradas, procesos y salidas, pues es lo que tenemos que tener absolutamente claro a la hora de un sistema, de un sistema contable. A la hora de implementar el gobierno contable, sí que tenemos que tener absoluta claridad sobre qué es un proceso. ¿Ok? Eso entonces que pasa, el documento va caminando por todos los pasos, elementos de la contabilidad misma para que lleguemos a esa etapa de la medición y la medición posterior nos vamos a dar cuenta que remite a la acción y al registro de los ajustes contables. No nos olvidemos que tanto en el sector público como en el privado, el elemento de normas internacionales, algunos llegan a decir que nacionales de contabilidad se concentra o quizás lo medular más importante es precisamente la contabilización de las estimaciones y esas acciones que quizás tendremos que hacer a final de cada ejercicio. ¿Qué son estimaciones? ¿Cómo son estos ajustes? Es precisamente en estos documentos que vamos a analizar en el día de hoy que nos muestra qué es lo que tenemos que hacer en esa medición posterior para llegar por fin a la revelación. La revelación la enfoca en dos elementos o dos procesos, porque dijimos que, dijimos que el proceso se va a dividir en tres etapas y cada una de esas etapas tiene unas subetapas. Una de las subetapas de la revelación efectivamente son la presentación de los estados financieros y la de notas a los estados financieros. Dos subetapas muy importantes, las demás, pero permítame un segundo que alguien está pidiendo que le demos y no he escuchado ya ver todo, admitir, admitir a todos, admitir. Eh, ese documento del diagnóstico, ese documento de procedimientos para evaluar el control interno contable, va llegando a la tercera unidad. Antes de que se me olvide, termina la segunda unidad, este documento haciendo énfasis sobre la rendición de cuentas lo que conocemos en el sector privado y también en el sector público, grupos de interés o stakeholders. Seguidamente, después de terminar segunda de 4 unidades que tiene este documento, pues la tercera habla ya del Buenas riesgo noches, profe, qué contable. pena. Buenas noches, qué pena no saludar, ya estoy en el tema, pero bienvenido a la clase. Esa tercera unidad de este documento, muy bien concebido, como todos los documentos que ha sacado la General de la Nación,
pues nos hace énfasis sobre la gestión del riesgo. No nos olvidemos quizás que ya lo vimos en las anteriores sesiones, riesgo, cuando hablamos de COSO, cuando hablamos de modelo estándar de control interno, hablamos de que el riesgo está ahí en todas las actividades de los seres humanos, que en las actividades empresariales y también en las actividades de las entidades públicas, pues existe un riesgo. El riesgo inherente es el que debemos de gestionar, es el que tenemos que evaluar, es el que tenemos que mitigar. No, no me gusta utilizar la palabra atacar, pero es el que tenemos que controlar, mitigar, adelantar controles. Y el riesgo inherente, una vez detectado ese riesgo, y necesariamente creemos unos controles, diseñemos unos controles, y quizás algunos se paran en la universidad cuando nos enseñaban acerca de los riesgos, acerca de auditoría, y inclusive lo que les estoy contando es norma internacional o norma de aseguramiento internacional que tiene que está en el decreto 302 del 2015 y que uno de los componentes del aseguramiento son las NIAs y que NAI no es lo mismo que NIA. Las normas internacionales están en lo que yo les estoy contando. Ahí hay el tema de la gestión del riesgo y evidentemente estoy hablando de gestión del riesgo contable. Esa tercera unidad, este documento, nos muestra la gestión del riesgo contable, nos muestra sobre la identificación de factores de riesgo. Lo primero que tenemos que hacer a la hora de gestionar el riesgo, pues precisamente pues es identificar los factores de riesgo. Entonces, nos dice, identifica los factores de riesgo, nos muestra nos da unas ideas, nos da si lo quiere llamar así. De hecho, todos los que hemos trabajado en control interno, contabilidades públicas, sabemos de ese informe que tenemos la obligación de redactar, 87, que habla del control interno contable, del control interno en general. Y ese control interno contable que hemos adelantado en todas las entidades territoriales y que muchas veces no se hace a conciencia, sino que a que sea el mismo contador el que se evalúe, lo cual no es lo correcto. El documento lo vamos a ver hoy, lo vamos a desmenuzar de la. Cuando hablamos en esta unidad de la gestión del riesgo contable, vamos a darnos cuenta de que hay una primera etapa, que es la etapa de identificar factores de riesgo. Después de identificar esos factores de riesgo, necesariamente tiene que adelantar unas actividades de control en un momento. Por eso la unidad, el capítulo siguiente de esa unidad, pues nos va a hablar acerca de los elementos y las actividades de control interno para gestionar precisamente ese riesgo contable. Y ahí se despliega un tema de la estructura contable, la gestión por procesos, todo lo que les he estado contando, nos da unas herramientas continua y de sostenibilidad en la calidad de la información financiera, que en últimas es el fin de ese control contable, de que haya un nivel razonable. Es muy difícil, y eso para que lo tengamos claro todos los que vamos a trabajar en el tema de control, que en cuestiones de aseguramiento de la información nunca se da un nivel. Permítanme que voy a darle paso a otras personas. Nunca hay un nivel de aseguramiento absoluto, siempre hay un nivel de aseguramiento razonable, ¿ok? No nos olvidemos jamás de eso, el de aseguramiento razonable que dan los revisores fiscales, es el mismo nivel de aseguramiento razonable que dan los auditores internos, que dan los auditores externos. ¿Qué nivel de aseguramiento absoluto? Pues tendría que revisar el 100% de las transacciones de una entidad, lo cual no es cosa fácil, lo cual genera un montón de responsabilidades de tiempo y de equipo de trabajo que solo es muy difícil. Entonces le paso a otras personas que me están pidiendo. Les pido me excusen de estar
te está interfiriendo o parando el tema, sino que encuentro que hay varias personas que están ingresar y pues tenemos que darle paso a ellos, evidentemente. Bueno, ese documento despliega elementos y actividades de control interno para gestionar el riesgo contable. Nos muestra una metodología muy interesante, la estructura del área contable como importante, nosotros lo tengamos claro de cómo vamos a adelantar, cómo vamos a desmenuzar el procedimiento contable que hace un momento veíamos. Nos da unas herramientas, como lo decía, habla del sistema documental y por eso también es interesante que consulten un documento que está en la misma General de la Nación y se llama así, Proceso Contable y Sistema Documental. Ese es sistema fundamental en todas las entidades territoriales, en todas las entidades obligadas a la implementación del sistema del régimen de contabilidad pública. Tenemos que hacer mucho énfasis en ese sistema documental, en esos soportes, pues, como quiera que quizás es uno de los elementos importantes de toda la contabilidad y de la cual, a mi modo de ver, el proceso de saneamiento contable es el tema más álgido. Saneamiento contable, cuando usted tiene acceso a un sistema documental implementado, donde hay un sistema de gestión, donde hay unas tablas de retención, donde está todo claramente medido y donde usted encuentra la información, pues hacer un saneamiento contable realmente era una cosa muy sencilla. Cosa diferente es hacer un saneamiento contable donde usted no encuentra documentos. Y acordémonos que cuando usted no encuentra documentos, pues tiene que adelantar un procedimiento ya establecido por las entes de control para la reconstrucción de ese expediente. Pienso yo que ese es el gran talón de Aquiles, el tema más álgido de cualquier planeamiento contable y al cual no teníamos claridad, no tenían claridad los que se aventaron, se lanzaron a hacer procesos de saneamiento, pero no la tenían clara que si usted no encuentra, si encuentra una entidad que tiene un sistema de gestión adecuado en materia documental, pues hacer el saneamiento contable es realmente muy difícil y no quisiera decir imposible, pero realmente es muy. ¿Listo? Este documento nos habla del sistema documental, nos habla de soporte documental, habla de manual de políticas contables, procedimientos y funciones como un elemento fundamental de este proceso contable. También hace énfasis en la responsabilidad de los contadores de entidades que consolidan información, que agregan información. Hay una especie como de principio, no nos olvidemos todos los contadores en Colombia, para los que son contadores, que actualmente tenemos dos códigos de ética. Un código de ética que está en la ley 43, la cual estamos en proceso de reforma a nivel nacional. Eso les digo a los colegas que estamos adelantando una gestión participativo a nivel de todo el país del rey, si lo quisiéramos ver así, de la ley 43 del 90, la estamos tratando y afortunadamente con la ayuda del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, pues partícipes a todos los rincones del país para que podamos participar en este tema, porque es importante hablarlo, porque ahí en ese reglamento, en esa ley 3 del 90, no nos olvidemos que hay un código de ética y no nos olvidemos que Colombia también de ética adoptado más bien, y que está en ese decreto 3 del 2015, que es obligatorio para todos los contadores públicos en Colombia y es un código de ética internacional proveído por la IFAC y ese código de ética es un cierto grado de complejidad, pero que todos los contadores tenemos que leer y que apropiarnos de ese documento. Bueno, ahora si tenemos dos códigos de ética, casi que esto del control interno contable toca algunos temas de una manera tangencial, como por ejemplo la actualización permanente y continuada que hemos de tener los contadores, la responsabilidad en la calidad del proceso contable que hemos de tener
los contadores entrantes y salientes, la eficiencia de los informes, de los sistemas de información, la coordinación entre las diferentes áreas que evidentemente afectan la contabilidad. No nos olvidemos, e insisto, que la contabilidad es transversal a todos los procedimientos de las entidades. Entonces, un documento que vale la pena revisarlo. Habla de la responsabilidad de los que los procesos diferentes al tema contable. Habla también, hay un punto ahí donde habla de visión sistémica de la contabilidad y todo el compromiso institucional para que se comprenda de una vez que el sistema contable depende de la alta dirección, del alcalde, del gobernador, y que tiene que gastarse en analizar, en saber cómo va a funcionar la contabilidad para que todo esté bien. Habla de la universalidad, no se llama así, pero un punto ahí que se llama registro de la totalidad de las operaciones, universalidad, haciendo el símil con uno de esos procedimientos de presupuesto que están en el decreto 111 del 96. Habla de un tema que pareciera que no debería decirse, pero que es necesario, encontrado en todas las entidades territoriales que hemos visitado, el tema de la individualización de bienes, de los derechos y de las obligaciones, individualizar en que corresponde a las depreciaciones, no hacer las depreciaciones globales que tanto daño nos hace, tener claro, después de que en la secuencia lógica de este documento, después de que habla de la individualización de los bienes, de las delegaciones, pasa a lo que hace un rato hablábamos, de las estimaciones. Y entonces dice conocimiento de estimaciones. Es un párrafo, pero vale la darse una vuelta por este documento, como quiera que nos da como un manual para que podamos ser esos jefes de control interno que necesitan las entidades públicas. Pero también es ese documento que nos permite poder ver claro cómo va a ser la información financiera de la entidad. No nos olvidemos que esa pinta de este diplomado, de estos estudios que estamos adelantando de finanzas públicas, pues es un documento de la unidad 5, que es un documento escrito por Standard & Poor's, y Spurs, para que lo sepan todos, SIP es una calificadora internacional que califica las entidades que cotizan en bolsa y que pues construyeron un documento que se llama Metodologización de los entes territoriales, un documento muy interesante, está ahí colgado en la forma, es la actividad número 5 y habla de la metodología de calificación de los entes territoriales. Ese documento también les sugiero que lo vean. Ahí no hay una actividad. Alguien me ha preguntado que cuál es la actividad que hay que hacer. Pues lo que yo es para que usted se dé cuenta cómo es el análisis de gestión, cómo es el análisis financiero, cuáles son, cómo se hace una proyección financiera, cuál es la incidencia del análisis, cuál es el análisis legal, cuál es el análisis regulatorio, y ahí les da nexo, pues, inclusive sobre lo que les acabé de decir. Entonces vale la pena hacer una especie de resumen para que en cualquier momento lo puedan enviar para poder cumplir pues con esa actividad 5, pero no es otra sino que revisar. No se olviden que esta unidad 5 precisamente es ese análisis financiero. Pero y yo pues presentarles este modelo de control interno contable como quiera hacer un análisis financiero adecuado si las cifras que me entregan los estados financieros no son reales o no son confiables o no tienen un cierto grado de razonabilidad. Bueno, esa unidad tercera, después de que pasa con el reconocimiento de las estimaciones, habla de un tema que se llama actualización de valores. Podríamos relativamente con la medición posterior, pero pues va secuencialmente. Luego habla del análisis, de la reconciliación de la información, a manera como que usted pudiera, si usted es jefe de control interno territorial y solo es usted, porque eso pasa mucho con los municipios de categoría sexta,
pues usted mismo tiene que tener claro cómo va a hacer ese análisis, esa verificación, esa conciliación de acción. Como quiera que no se olviden que este modelo, para los que ya lo han visto, el procedimiento para la evaluación de control interno tiene una parte cualitativa y una cuantitativa. Esa parte cuantitativa es todo lo que les acabo de decir. La parte cualitativa vamos a ver en un momento con esas calificaciones que hay que darle a cada una de las etapas. Pero quiero que entiendan este documento, quiero que lo visualicen, lo han visto, que lo descarguen, que lo revisen y van a darse cuenta de ese elemento. De hecho, les quiero contar que es un documento que hemos estado también utilizando. Hablamos de auditoría, tanto para las normas internacionales del sector privado, como hasta para construir listas de chequeo sobre lo que tiene que hacer un revisor fiscal en el sector privado. Si usted es revisor fiscal de algún día privada o de pronto pública, porque no nos olvidemos que las empresas industriales y comerciales, la mayoría tienen revisor fiscal. Y si usted hace parte de una entidad que hay tres marcos normativos en el tema público, las entidades que cotizan en bolsa, que evidentemente tienen revisor fiscal, esa obligación de tener revisor fiscal. También no nos olvidemos que existe un grupo, algunos llaman ese grupo, ese que les acabo de decir, el grupo 4, lo dicen en espacios. ¿Por qué? Porque en Colombia existe el grupo 1 en el sector privado, que son esas NIF son esas entidades que utilizan las NIF plenas o las NIF full. Ese grupo 2 que hace referencia a lo que se conoce como pymes, el grupo de las pymes, que son 30 millones, y luego viene la contabilidad simplificada o grupo 3. Algunos hablan del grupo de aquellas entidades públicas, de capital público o de pronto sociedades de economía mixta también que cotizan en bolsa de valores. Entonces aplican ese grupo 4, no es que se llame así, pero algunos lo llaman, le quisieron colocar ese número, pero ese normativo se asimila mucho a lo que son las NI full o las NI plenas. Tendrá revisor fiscal, obvio. Las que no captan recursos, no captan dinero del público y que no cosa, y que ahí encontramos las entidades sociales del Estado, evidentemente tiene que ver control interno y ahí sí que va a utilizar usted todo lo que le voy a contar hoy. Y están las entidades territoriales que también tienen un sistema de control interno que también aplica 100% lo que les estoy contando hoy. Bueno, después del tema de la unificación y conciliación de la información, pues habla de la depuración contable permanente. Es para evitar el tema del saneamiento contable. Si la memoria no me falla, creo que en dos o tres épocas en las que ha habido el fraude contable, que si me preguntan, para mí es como una especie de patente en la que uno puede hacer muchas cosas que no lo podía hacer en tiempos normales y que tampoco privado para nada, de sacar una ley de saneamiento contable en la que usted pueda, quizás a veces a lo que voy a decir, pero en algunas épocas compensamos activos con pasivos cuando hablamos de activos y pasivos inexistentes. Ese tema del saneamiento contable ha ido y debería ser así. No debería existir ningún tema de saneamiento contable porque la contabilidad no debe ser. Pero bueno, así es. Y para evitar eso, ahí tenemos un numeral o un subtítulo más bien en este documento que estamos analizando hoy, que se llama Situación Contable Permanente y Sostenible, precisamente para evitar el tema contables futuros. Seguramente habrá otros y seguirán habiendo hasta que no entremos en conciencia, hasta que no tengamos claro esto que les estoy presentando hoy, paso a paso de la contabilidad pública. Es cómo debe analizarse, es cómo debe llevarse, es cómo de tener la claridad para que la contabilidad fluya como debe ser. Ese capítulo 3 termina con un establecimiento de acciones de control
y a controles asociados al cumplimiento del marco normativo y precisamente en esas etapas del proceso contable, invocando el tema de la rendición de cuentas y la gestión de que ya les he contado hace un momento. La unidad 4 de este documento, pues, habla de un anual de evaluación de control interno contable, necesario, obligatorio, y que muchas veces se ha hecho mal. Generalmente, que me atrevería a decir que si colocáramos el 100% de las entidades territoriales, de las alcaldías de esta categoría, estaría un 80% como mínimo que lo hagan de una manera inadecuada, de no como se debe, porque si se hiciera como se debe hacer, quizás tendríamos ya problemas en todas esas entidades. Ese informe anual que hay que enviarlo y que muchas veces a la hora de hacer esa evaluación nos hemos encontrado con jefes de control interno, por ejemplo, no estoy en ninguna profesión ni más faltaba, pero jefes de control interno que son zootecnistas. ¿Qué le aportar en el sistema del control interno contable a una alcaldía? Desafortunadamente, nada, a no ser que sea alguien que tenga como segunda carrera o que haya hecho estudios en el tema contable y que se haya sido muy juicioso en leer los documentos, pues quizás sí podría hacer este control interno contable y este evaluación del interno contable. Desafortunadamente no lo hemos encontrado así, hemos encontrado lo contrario. Unas alcaldías de categoría sexta, por citar algunas, en las que los jefes de control interno, por tratarse de un tema también, pues que están ahí, no nos olvidemos que tiene una rotación diferente a los demás, que casi está la mitad de un gobierno y la mitad del gobierno siguiente, que no tienen la preparación para poder adelantar o entender todo lo que estamos hablando en esta noche. Entonces, ¿cómo hacen para la evaluación de control interno? Pues la construyen con el contador o el encargado de contabilidad, pues ellos son los que en últimas terminan haciendo el control interno contable. Y si usted le dan la oportunidad, entre comillas, de que usted mismo se evalúe y que usted mismo dé la información anual que va a enviar a la Contaduría General de la Nación, pues lo que hemos encontrado es que hasta uno mismo se evalúa. Y además, si yo soy el que me estoy evaluando y soy contador, digo, hay felicitaciones y me adorno un montón de cosas. Bueno, pues ese informe es no es le estoy hablando de la unidad 4, realmente este documento de unidades. Esa unidad cuarta habla del informe anual de esa evaluación de contable y como les decía hace un momento, pues adelanta una valoración, una acción cuantitativa y habla luego de una evaluación cualitativa. Lo cuantitativo y lo cualitativo y nos da unas orientaciones para diligenciar unos formatos ya terminados para poder concluir con la evaluación del control interno para efectos de la gestión. En la unidad quinta no es otra cosa que hablar de unos instrumentos de implementación y evaluación complementaria, vamos de hablar. Y la última unidad, la unidad sexta, habla de la retroalimentación y mejor continuo, que es en esencia los principios de todos los sistemas de gestión existentes. Es así como entremos en materia y empecemos a revisar ese documento, el de profundidad un poco mayor. Ese documento, como les decía, pues entonces va a encontrar con la definición, unos aspectos generales de lo que es el control contable y entonces se empieza a definir el control interno contable y define el contable como un proceso que, ojo, está bajo la responsabilidad del representante legal o del máximo directivo de la entidad, entonces del alcalde, entonces del gerente de la S. Ellos son los que tienen la responsabilidad del proceso de control interno contable. Pero no solamente es en cabeza de ellos, actúa bajo la responsabilidad de ellos, pero involucra el documento, esto es producto de una norma, esto es norma, dice el responsable legal o máximo directivo de la entidad, pero ojo, también, dice así, también los responsables del área financiera y contable
Y dice, marca y le da un alcance a al control interno contable y dice, se adelanta en las entidades, obviamente, que aplican el regla, algunos de los marcos normativos de contabilidad existentes en el sector público. Y dice, ¿para qué es? Y entonces dice, el código contable tiene un fin. ¿Y cuál es el fin? Lograr la existencia y la efectividad de los procedimientos de control y verificación de las actividades propias del proceso contable. ¿Para qué? Para que se garantice la razonabilidad de la información financiera. ¿Para que más esta información financiera cumpla con las características fundamentales? ¿Cuál es relevancia y representación fiel del reglamento o del reglamento, no, del régimen de contabilidad pública existente? Esa es la gran definición interno contable que nos trae este documento. Seguidamente, después de que nos define el control interno, dice cuáles son los objetivos del control interno contable. Y es necesario que sea el jefe de control interno. Si usted es el jefe de control interno de una S o de una alcaldía, cualquier entidad, pues tenga que tener claro cuáles son los objetivos del proceso de control interno contable, varios. Y vamos a ver, entre los que encontramos es bueno, un verbo rector, como igual como hacemos cuando a la hora que vamos a determinar objetivos y objetivos específicos, todos tienen comienzan con un verbo rector. La mayoría de este documento van a ser promover, establecer, ver, gestionar, garantizar. Esos son los verbos rectores que nos vamos a encontrar en este. Casi todos los que tienen que mover, que ver con promover, ¿va? Como promover la generación de información financiera que tenga las características que ya les dije hace un momento de relevancia y representación fiel. Establecer políticas, imagínense, establecer políticas, realmente no tenemos la claridad de qué son políticas con las políticas administrativas y ahora vamos a establecer políticas. Establecer políticas, las políticas siempre van diseñadas a orientar, a, a, a clarificar. Entonces, este documento de gobierno contable nos dice, oiga, uno de los objetivos es establecer políticas que orienten el accionar administrativo de la entidad, orienten el accionar administrativo de la entidad, pero el accionar administrativo de la entidad es todo. No, direccionar el direccionar administrativo de la entidad, pero en cuanto a producción de la información contable, de la información financiera más bien. Esa información financiera que estar acorde a la normatividad propia del marco que le aplica a la entidad. Entonces, puede ser que estemos en una S, entonces aplica ese 5, estamos en una entidad industrial y comercial del Estado, que le aplica ese número bien, ese marco normativo 5, que ya les dije cuál era, aplicaría para ese tipo de entidades. Y si estamos en una alcaldía, pues ese marco normativo que algunos lo llaman 6, que es el de las entidades territoriales, evidentemente. También dentro de los objetivos de este sistema interno contable le dice verificar la efectividad de las de operación. Y aquí sí que es importante que nosotros tengamos claro qué es una administrativa, qué es una política de operación, qué es una política contable. La mayoría de entidades territoriales con firmas como quienes hablan para implementar el normativo contable. Y nosotros cuando empezamos a implementar las nacionales de contabilidad del sector público, pues lo que hacíamos era descargar mucho del material a la contaduría y lo convertíamos a políticas. Lo entregábamos para que el contable lo leyera, lo analizara y nos preguntara a la hora de poder sacar el activo que declarara que esas políticas contables eran las oficiales para las entidades. Los contadores no las leían, nadie preguntó nada y quedó como lo propuso la firma consultora o el profesional contratado. Parece desafortunadamente
Hoy nos hemos encontrado con muchas políticas hechas, con políticas con grandes deficiencias, pero igual es responsabilidad del contador, es responsabilidad del representante de la entidad. Estas políticas estén siendo revisadas para que podamos corregir y irlas con la realidad de la entidad. Entonces, eso hace parte de la función interna, es verificar la efectividad de las políticas de operación para el desarrollo de la función y comprobar que existan indicadores que permitan evaluar permanentemente la gestión de la entidad. Esos indicadores de gestión no los sabemos hacer, no los sabemos evaluar, no es que existen. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar? ¿Cómo vamos a verificar? Un elemento importante del control interno, como ya lo hemos hablado, lo hablamos en la clase en la que hablamos del modelo COSO y del modelo Messi, pues evidentemente es necesario, si se acuerdan del modelo Messi, tiene un pilar fundamental y es control. Entonces, pues esto que estamos haciendo del control interno contable, pues tiene que estar con la cultura del autocontrol y por eso le dice, promueva usted la cultura del autocontrol en todo lo relacionado con el proceso contable. Garantizar que los hechos económicos de la entidad conozcan, se midan y se revelen como debe ser. Es otra de los objetivos del control interno contable. Gestionar los riesgos del proceso contable. ¿Y qué es gestionar los riesgos? Pues es esa labor que arranca con la identificación de los riesgos, que sigue con la implementación o el disroles que mitiguen esos riesgos y sigue con la evaluación de esos para determinar lo que la ecuación del riesgo nos daría por el riesgo residual, que es riesgo en los controles igual a riesgo residual, para poder gestionar esos riesgos del proceso contable. Nos permite definir, implementar los controles que sean necesarios y lleven a cabo toda la actividad del proceso contable. Otra de las actividades de obligaciones del control interno contable es garantizar que una generación y una difusión de la información financiera que sea uniforme, que sea necesaria para el cumplimiento de objetivos, que los alcaldes puedan tomar decisiones con esa información, que haya un control y una adecuada, que se pueda evaluar periódicamente la ejecución del proceso contable, que haya un mejoramiento permanente, que se establezcan elementos básicos de evaluación y de seguimiento, en fin, son del por qué existe el control interno contable. El interno contable existe para garantizar que la operación contable cumpla con las normas definidas en el motivo. Quizás lo dije en la anterior clase, cuando hablamos del modelo Messi, acuérdese que usted como jefe de control interno, acuérdese que acuérdese que usted como auditor interno, auditor externo, pues ¿cuál es su función? Su función primordial es determinar, toma el marco que debe aplicar la entidad, ¿vale? Por poner un ejemplo. Entonces está en el marco de esa resolución 33 de las entidades territoriales y verifica lo que se está haciendo. Y si la clave es encontrar esas desviaciones, y esas desviaciones, ¿cómo se llaman? Eso se llaman incorrecciones. Esa incorrección, y las incorrecciones solo aparecen se originan por dos cosas, una por fraude y otra por error, no hay más. Eso les es internacional de auditoría. Las normas internacionales de auditoría definen la incorrección como eso que les acabo de decir, esa desviación de lo que se está haciendo en la contabilidad frente al marco normativo aplicable, definan incorrecciones y las incorrecciones son debido a fraude o debido a error. Esas incorrecciones son a detectar. Eso es lo que nosotros como jefes de control interno, como auditores internos o externos, como revisores fiscales de las entidades del sector público o de la sociedad de economía mixta, debemos encontrar y garantizar que pues estamos haciendo un buen proceso contable. Y precisamente eso está contenido en el documento. ¿Cuál es la evaluación del control interno? Y defínalo para que usted pueda saber de qué estamos hablando. Pues evaluación contable es una medición, claro, porque si voy a evaluar, tengo que hacer una medición.
Al final, ver que la medición se hace desde dos perspectivas, desde una perspectiva cuantitativa y una perspectiva cualitativa. Evaluar entonces es una medición que se hace del control interno del proceso contable de una alcaldía. La medición que se hace del control interno de una empresa social del Estado. La definición, eso, la evaluación de la medición del control interno de cualquier. ¿Para qué hace usted eso? ¿O para qué existe? Pues el propósito es determinar potencia de controles, ya les dije. Determina o encuentra el riesgo inherente para que pueda diseñar controles. Riesgo inherente menos controles, riesgo residual, no se olviden de eso. Entonces, determinar la existencia o no de controles. Ahora, que si los ven, ¿qué hace usted? Pues va a poder medir la efectividad de esos controles. ¿En qué sentido? En la prevención y en la neutralización de los riesgos asociados al para que usted pueda establecer un grado de confianza. Todo esto. Ese es el fin último, establecer un grado de confianza. Esa debe ser razonable, ya les dije por qué no puede ser absoluto, ¿no? En estos contratos de aseguramiento, porque así se llama, esa es la palabra técnica, contratos de aseguramiento, pues lo que establecemos son grados de confianza, grados, una seguridad, grados de la seguridad razonable, seguridad absoluta, ya saben que no lo hay. O sea, sí lo hay, pero tendría usted que trabajar 100% de su tiempo verificando 100% de hechos económicos, 100% de reconocimientos contables, mediciones iniciales, mediciones posteriores, que tienen, lo cual no ocurre en la vida real. ¿Listo? El control interno en cada entidad le corresponde al jefe de la oficina de control o quien haga sus veces y debe realizarla siempre con un criterio de independencia. Difícil. Realmente, hasta en lo que estamos haciendo en la actualidad, de modificar la ley 43 y tratando de imaginarnos la revisoría fiscal que necesita el país, uno de los elementos más complejos es el de la independencia. Porque tener un criterio de independencia cuando usted evalúa al que lo eligió y al que le está pagando su salario, pues se puede dicho. Y no es fácil mantener esa independencia. Muchos dirán que sí se puede, tenemos ese grado de ese criterio de independencia y quizás de objetividad. No es fácil, pero está en la norma. Está en la norma, está en ese mes 2014. No se olviden que ese mes de 2014 está adoptado con el decreto 943 del 2000, exigido y expedido además también por el DAF, por el Departamento de Administración Pública, y que es de obligatorio cumplimiento. No nos olvidemos, por favor, de obligación. Bueno, entonces eso nos lleva a que aparezca en LC el riesgo de índole contable. ¿Qué es un riesgo de índole contable? Índole contable representa la posibilidad de que ocurran eventos. O sea, ese es el riesgo. El riesgo es la posibilidad de un evento. Ese riesgo puede ser interno o puede ser externo, pero en este caso en particular es la posibilidad de ocurrencia de un evento interno o externo, pero que tiene la capacidad de afectar el proceso contable y que además de eso, como afecta el proceso contable, trae consigo una consecuencia. Y consecuencia, pues que no generemos la información financiera como debe ser. La información financiera no sea real, que la información financiera no esté con las características fundamentales de relevancia y de representación fiel que están en el régimen de contabilidad pública. Ese es el riesgo. El riesgo contable es eso. El riesgo contable entonces se materializa los hechos económicos generados por la entidad no se incluyen en el proceso. Por ejemplo, pasó un hecho económico y no lo incluimos en la contabilidad. O cuando pido, pero que no cumple con los criterios del marco normativo, y los criterios normativos hacen referencia al reconocimiento, a la medición, a la revelación y a la datación
de acuerdo a lo que está establecido en el régimen de contabilidad pública. Por consiguiente, pues ahí se genera un riesgo de índole contable. ¿Ok? Hay unos aspectos cuales relacionados con el proceso contable que es necesario que lo revisemos y es quizás uno de los más importantes de ese documento que se llama Procedimiento para la elaboración del control interno contable. Ese documento pues nos habla de cuáles son esos criterios y cuáles son ese paso a paso contable. Por eso les decía, les hablaba hace un rato de la importancia que tiene para mí ese documento y cómo es de importante, inclusive para que usted lo pueda aplicar en el sector privado también, si es que usted tiene clientes públicos. Estos aspectos conceptuales relacionados con el proceso contable, pues acá hablándonos de las políticas, ¿sí? Y llega y nos dice, ese documento más o menos nos dice que el desarrollo del proceso de una entidad en el marco normativo antiguo, ahorita que eso se llamaba entidad contable pública, era un término bien interesante, ¿sí? En el marco normativo de los que somos antiguos en este tema, de lo que era antes del GSP. Ese marco normativo hablaba de la entidad contable pública y decía que contable pública era la unidad mínima generadora de información. Era una definición que me gusta traer cuando me acuerdo. Entonces, arranca definiendo el proceso y dice que en el proceso contable de todas las entidades hay que tener identificado, ojo, primero, defina el marco normativo que le rige. De los tres que les dije, el que algunos llaman 4, el que algunos llaman 5, el que algunos llaman 6, seguramente muchos de ustedes están trabajando en alguna actividad territorial que aplican la resolución 533 del 15. ¿Listo? Entonces, primero defina, identifique cuál es el marco normativo que le aplica o que le rige. Eso le va a permitir delimitar la regulación de que aplica para esa entidad. Y también le permite analizar cuál es la regulación aplicable para cada una de las etapas que vamos a ver a continuación. Entonces le dice que a partir de ese marco normativo establezca las políticas que dan el proceso contable y entonces le dice defina las políticas contables, van a direccionar el proceso contable en la preparación y presentados financieros de lo que les digo es el output del contable. Tenga en cuenta, también le dice el documento, que existen tres marcos normativos. El primero, el de las empresas que no en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público. Otro, que son las entidades de gobierno. Y otra, las entidades que sí de valores. ¿Listo? Entonces ahí le da esos tres marcos normativos. Y le dice, olvide, diseñe las políticas adecuadas a ese marco normativo y no se le olvide, le dice el documento, en otras palabras, le dice, no se le olvide que las políticas las debe formar mediante un documento emitido por el representante legal o máxima instancia administrativa de la entidad. A su vez le dice, ya tuvo claro que es una política contable. Ahora, no se le olvide que existen unas políticas de operación. Yo las llamo políticas administrativas. Muchas de esas políticas administrativas pues tienen una incidencia abrumadora porque no se olviden que la contabilidad es transversal a todos los procesos de la entidad. Entonces, contabilidad tiene que ver con todo. Pero hace algo que se llaman políticas de operación. Y llega y le dice, oiga, las políticas ¿para qué es que sirven? Entonces le dicen, bueno, no se le olvide que las políticas de operación facilitan la ejecución del proceso contable. Las políticas de operación facilitan la ejecución del proceso contable. Y deben ser definidas las entidades. Todas las entidades tienen que tener políticas de operación. Existir para asegurar algunas cosas como, por ejemplo, no se le olvide,
Si tenemos por allá el almacén de la propiedad planta de equipo, pues allá debe existir una política administrativa de la propiedad planta de equipo. Y esa política garantizar como primera medida que haya una formación hacia el área contable. Eso es fundamental. Políticas de operación debe garantizarse el flujo de información hacia el área contable. Debe existir en esas políticas de operación que se incorporen todos los hechos económicos que realiza la entidad. 2 puntos. Un tercer punto, que haya que garanticen la presentación por los estados financieros a los stakeholders. ¿Cuáles son los stakeholders? Los usuarios de la... ¿Ok? 3 elementos fundamentales que deben estar en las políticas de operación. ¿Listo? Como usted ya tiene claro la política contable y las políticas de operación, entonces le dicen que con las etapas del proceso contable. Y le dicen que en todo sistema identifican 3 elementos básicos, que lo he dicho, creo que en todas las entradas o input, el proceso y las salidas, o le dice, ojo, el proceso contable no es la excepción. Así funcionan todos. El que usted quiera preguntar, el que usted quiera analizar, en lo público y en lo privado, en la misma esencia. ¿Sí? Obviamente, las entradas y las salidas inherentes a cada proceso. ¿Sí? Obviamente que si los inputs son las necesidades del cliente, puede ser interno, puede ser externo. Y los outputs son las salidas, es decir, las necesidades satisfechos, eso puede ser interno o externo. Entonces es inherente a todos los procesos. Pero ante todo, tiene que tener un enfoque sistémico. ¿Listo? Ese enfoque es un sistema. Y el control interno es un sistema. No es el jefe de control interno. El control interno no es el revisor fiscal. El control interno no es el control interno no es el auditor interno, el auditor externo, no. Ni los del área de control interno, no. El control interno es sistémico y como tal, un enfoque sistémico. La contabilidad es un proceso con enfoque sistémico. Como todos los procesos, sistémicos o no, pues la discusión de los procesos arrancan todos a partir de un elemento importante. Y desde la primera clase, cuando hablamos de las finanzas públicas y de la misión Kemmerer, del Plan Nacional de Desarrollo y cuando hablamos de planeación, todos los procesos arrancan de la planeación. Es decir, ¿para dónde va? Porque el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, lo he dicho un montón de veces. Pero como es un proceso, y usted lo tiene claro, la planeación, tiene que pegarle algo vital, que es la permanentificación y la retroalimentación constante. ¿Eso cómo se llama ahora? Ahora se llama el feedback. Feedback es reacción. Feedback es lo que estamos haciendo con todos los procesos en las entidades privadas y públicas. Tiene que haber una retroalimentación. O sea, lo estás haciendo mal, entonces es estar haciendo esa... No se trata de una auditoría como la que hacíamos antes, una auditoría policiva. No, una auditoría en la uno pensando en que tiene que encontrar algo malo y si no encuentra algo malo ya no estás haciendo. Es esa auditoría policiva que hacían antes algunas las contralorías. Y acuérdense que hubo bastante discusión si nos servía mejor el control posterior o el control previo, que hemos evolucionado, que de vez en cuando vuelven y desempolvan esa discusión y volvemos otra vez. No, es de retroalimentación. No es policivo, pero cuando hay que ser y contundentes, hay que hacerlo. ¿Ok? Como todo proceso, entonces tiene unas entradas, son las que proveen los insumos para que sean procesados, para obtener un producto
Entonces, el principal producto del proceso contable, ¿cuál creen que es? El producto del proceso contable son varios. Cuando hablamos de la contabilidad financieras, pues están los estados financieros. Y los estados financieros que están conformados por el completo de estados financieros, el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado integral en el caso de empresas, en el estado de flujo de efectivo, el estado de cambios y las notas de los estados financieros, que con todo este tema de las NIF y de las NIC, lo que sucedió fue que las notas son unas de las que mejoraron de estrato, porque antes no parte del juego completo de estados financieros, ahora sí. Para obtener esos financieros, las entidades, ¿qué hacen? Procesan datos o que provienen de los hechos económicos, que de acuerdo al marco normativo que le aplica, pues deben ser, la palabra clave es reconocidos. ¿Listo? Entonces, reconocimiento es la primera gran etapa. El proceso de trato se lleva a cabo mediante el reconocimiento. Ahí dentro del reconocimiento para ustedes una medición inicial, pero no nos olvidemos que los tres grandes, a ver cómo lo llamamos, podemos llamarlo etapas, ¿sí? Pero también les voy a hablar de unas subetapas. Entonces, las tres grandes etapas del proceso contable son reconocimiento, medición y revelación. ¿Ok? Esas son las tres grandes etapas. Podemos decir que el proceso contable en el sector público y en el sector privado, igual, pues está compuesto por etapas y por subetapas. De hecho, yo a veces me enredo con una terminología cuando hablo de procesos y subprocesos. Estoy hablando de etapas y subetapas. De hecho, un subproceso es un proceso. Entonces, etapa también puede ser una etapa. Entonces, solo quiero que se esté claro que el proceso contable tiene etapas y subetapas. Esas etapas es lo que permiten la preparación y la presentación de la información financiera, el uso de sistemas y procedimientos internos de la entidad que garantizan que este cumplimiento de las características fundamentales, podríamos decir características o características cualitativas de la información contable. Bueno, la primera etapa es el reconocimiento. Y el reconocimiento es reconocer el hecho económico. Estamos hablando del hecho económico, ¿no? Entonces, podemos decir que esa etapa de conocimiento es en la etapa en la que se incorpora en los esteros, evidentemente, porque las cuentas que nosotros manejamos o son del estado de situación financiera ocultados, se incorpora un hecho económico que cumpla con una visión clara de los elementos de los estados financieros, es decir, que cumpla con el activo, que cumpla con la evidencia del pasivo, con el patrimonio, ingreso, costo, gasto, en fin, que sea hable, que genere flujos de entrada o de salida de recursos, que incorpore beneficios económicos o cuando no genera beneficios económicos, genera un de servicio. Que sean susceptibles de ser medidos, pero que sean que haya una medición monetaria, pero que sobre todo sea fiable. Entonces eso que el reconocimiento de un hecho económico nos lleva a entender que haya una identificación, una clasificación, una medición y un registro. ¿Ok? Esa identificación ya son las subetapas, que el reconocimiento, la gran etapa de reconocimiento, implica identificación, clasificación, medición y registro. 4 subetapas. O sea, la etapa tiene 4 subetapas. La primera de esas subetapas, es decir, identificar. Esa es la etapa en la que no se olviden, no se confundan ahorita en que diga yo de etapa, pero esa identificación es una subetapa en la que la entidad identifica lo que está pasando, el hecho económico, ¿ok? Y que va a reconocer. Identificar. Es importante que usted analice este tema de la identificación, porque si usted
tiene un auxiliar contable, si él identifica mal el hecho económico, empezamos mal. ¿Ok? Eso hay que identificar los riesgos de que alguien identifique mal un hecho económico. Luego de que lo identificó, lo va a clasificar y entonces esa es la subetapa en la que, de acuerdo al hecho económico, se determina en qué elemento de los estados financieros y qué partidas específicas va a afectar, según el marco normativo que aplique para la entidad. Evidentemente, la clasificación es fundamental, es vital. Algunos podrían confundirse en cómo lo va a clasificar y hay un riesgo de clasificación errónea. Luego viene la medición inicial de esas 4 subetapas. La tercera son medición. En la medición inicial es necesario entender que los criterios que están establecidos en el marco normativo que aplica para la entidad, pues ese marco normativo dice cómo se debe medir el valor monetario que se le debe asignar a esa partida en particular. ¿Sí? Es importante que lo tengamos absolutamente claro. Si se mide el valor razonable, si se mide el valor de mercado, cómo se mide, fundamental, y hay riesgos de que se realice una medición inicial errónea. Ya después de que usted tiene identificado, ya después de que usted tiene identificado, que usted tiene clasificado, luego de que usted ya tiene claridad de la medición, pues ¿qué le queda? Y el registre es cuando elaboramos los comprobantes de contabilidad y cuando hacemos los asientos respectivos libros, utilizando una herramienta fundamental. ¿Cuál es? El catálogo de cuentas que aplica para nuestra entidad. Por eso tenemos acceso en la página de la Nación los catálogos que aplican para nuestra entidad en la que estamos llevando la contabilidad. Okay. Por eso es que el catálogo general de cuentas en lo público sí maneja cuentas de orden. En el sector privado, algunos conferencistas que la empresa que maneja cuentas de orden es que no tiene, que todo lo tiene en desorden, o que pues no, en lo público sí existen las cuentas de orden, sí se manejan y ya usted sabe analizar cuáles identificar para saber cómo va a clasificar. Luego viene la gran etapa. Si la primera era reconocimiento, la siguiente es medición. Pero ya, si hablamos de medición en la primera etapa, pues evidentemente posterior a esa, pues la medición. La medición posterior hace referencia a a la medición. La medición que se hace cuando usted emite estados financieros. Y el anterior, eso es absolutamente claro. La medición posterior se hace cuando emite estados financieros. Y así como la etapa de movimiento tenía 4 subetapas, la etapa de medición posterior podríamos decir que tiene subetapas, 2 subetapas. ¿Cuáles son esas? La primera de ellas se llama valuación, no evaluación, sino valuación. Y valuar es un que se determina el nuevo valor de la partida que vamos a analizar. ¿Ok? Mucho énfasis en esas estimaciones contables, que no es más que una medición posterior que se hace ahorita cuando estamos haciendo el cierre, entre las cuales tenemos que deterioro de cartera, por ejemplo. Esa es una estimación que tenemos que tener claridad de cuál es el modelo que vamos a implementar. Afortunadamente en lo público, en lo privado, tenemos, por ejemplo, ese modelo que nos sugirió hace unos años la entidad, ¿cómo se llama esa unidad? La Unidad de Defensa Jurídica del Estado, esa entidad pública que se encarga de defender al Estado en los procesos litigiosos y que estableció metodología a través de una circular en la cual nos dice cuál es la mejor forma y nos da un modelo para ese deterioro o el caso provisiones más bien, perdón, porque estoy hablando de demandas en contra de la entidad, no a favor, en las que usted puede calcular un valor, cómo lo puede contabilizar y también las que están en contra de la entidad, en la que a usted le dicen, si a usted, señor alcaldía, la demandaron por un proceso laboral y las pretende 100 millones de pesos, ¿qué debe hacer?
¿Lo contabiliza? No. ¿Lo reconoce o simplemente lo revela? ¿Qué hacer? Fortuna tenemos esa herramienta de la agencia, perdón, esa es la palabra que me olvidaba, la Agencia Jurídica de Defensa de los Derechos del Estado o Defensa del Estado, un modelito en Excel muy sencillo, lo que nos dice es, bueno, debe estos criterios, ojalá que la memoria no me falle, creo que son 4 criterios, en las que le pregunta al abogado si lo que nos están demandando tiene pies y cabeza o no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, más o menos lo que le dice es probabilidad de que pierda a través de 4 elementos que usted pondera. Incluye usted ahí en cuántos años puede perder, si es que va a perder, y le determina cuál es el valor que usted debe ir provisionando para esa demanda en particular. ¿Ok? Es una herramienta muy buena, es genial, y es lo que creo yo que debemos de tener en la mano cuando estamos hablando de esta medición posterior de las cuentas, sobre todo cuando son demandas. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? En medición posterior, ya les dije, estimaciones. Obviamente ahí está depreciación, obviamente ahí está deterioro de activos, ahí está deterioro de cuentas por cobrar, ahí está la medición posterior. ¿Posterior qué es? En esa evaluación, pues es actualizar los valores a valores reales. Eso tiene 2 subetapas, valuación, y tiene una segunda etapa que es registro de los ajustes contables. En esa etapa de los registros de ajustes contables, pues ahí se comprobantes de contabilidad. Ahí es donde se hacen los asientos en los ajustes se efectúan los asientos de los ajustes de los libros respectivos. ¿Utilizaste qué? El plan de cuentas aplicable a la entidad. Listo, esa sería la segunda gran etapa. La tercera gran etapa, ¿cuál es? Revelación. Y en esa revelación, pues es sencillo, la entidad lo que hace es sintetizar y presentar la situación financiera, los resultados de la entidad, la capacidad de prestación de servicio, la generación de flujo de efectivo, de recursos en los estados financieros, y además de eso incluye los ceros y las notas, y ojo, también ahí está un tema de los indicadores, no nos olvidemos de eso, clarísimo, cuáles son los indicadores. Y ahí en esa última etapa, ¿qué tal si nos remitiéramos a ese documento que está publicado en la plataforma, en la que hace un rato les decía de Standard & Poor's, en la que habla de la metodología de la aplicación de los entes territoriales? Lo interesante de ese documento es que, pues, es muy acá. Nos habla de los antecedentes y habla de que, ojo señor, entidad pública, nos tiene que hacer una evaluación de la capacidad de pago que tiene usted como ente territorial para cumplir sus obligaciones, no solamente las que están ahorita, sino también las futuras. Entonces le dice, ahí le da una metodología de calidad de los entes territoriales y le dice cuál es la reglamentación que se usa, ese decreto 2540 del 2001. Y luego le dice, oiga, la metodología de aplicación en principio es un reconocimiento de las principales características socioeconómicas del ente territorial. Le dice, tenga en cuenta la organización de la administración, los procedimientos implementados, una serie de elementos para que adelante la segunda etapa, que es un análisis de gestión. Y no, el análisis de la gestión es, oiga, tenemos que priorizar los objetivos en desarrollo por parte de la administración de la entidad, tenga en cuenta las estrategias definidas por la administración de la entidad para que logre esos objetivos. Y no se usted tiene que priorizar objetivos y tiene estrategias, pues lo que tiene al final son unas herramientas de seguimiento y unas herramientas para evaluar lo que es la ejecución presupuestal, que en últimas son programas y hitos que tiene la entidad y que tiene que cumplir además, ¿no? Entonces, ese documento de PURS me gusta, es muy fácil de ver, son 13 hojas nomás, y en ese análisis le habla sobre priorice los objetivos, tenga en cuenta las estrategias y ojo con el seguimiento y de gestión. Y entonces en esas herramientas, dentro de las herramientas, llega y le dice, oiga, no se lo olvide para que usted pueda hacer una buena gestión, ¿cuál es la estructura orgánica de la entidad?
estructura orgánica de la entidad. ¿Qué es eso? Arranque por un organigrama, defina las funciones tenga en cuenta cuáles son los mecanismos que hay de coordinación entre ellas, identifique las dependencias territoriales, si está en una alcaldía, cuáles son las que realizan, qué hacen, qué coordinan, mucho una estructura orgánica. Luego y hay unos métodos financieros, tenga en cuenta unos métodos financieros para que usted ejecute, actualice el presupuesto, tenga en cuenta que hay unos criterios ahí de inversiones, de caja, de tesorería, unos métodos contables, en fin, ahí le da unos pasar a lo que se denominaría el análisis financiero, que en últimas es lo que, a lo que hemos tratado de dirigir en las dos clases recientes, ¿sí? El análisis financiero. Y le dice, oiga, hay una metodología de calificación para llegar a ese análisis financiero. Y le dice, hay 3 momentos presupuestal de la caja por medio de los cuales hay que hacer una evaluación para definir la estabilidad de políticas y el manejo de la entidad. Y le dice, tenga tres modelos o 3 momentos más bien. Y le dice, pilas con la vigencia o la coyuntura financiera en la que está la entidad. Tenga en cuenta la historia y la tendencia fiscal para que usted pueda proyectar ingresos y todo lo demás. Y después de que usted tiene clara la vigencia, la coyuntura de ahorita, en esa pandemia, y tenga en cuenta, es un problema que tenemos, es que ahorita usted puede ver y analizar el momento final que están pasando las entidades, porque pues la coyuntura de la pandemia. Pero en el segundo está difícil porque resulta que le dice, ojo con la historia y la tendencia de financiera de la entidad. Pues es que estamos ante algo que es totalmente atípico, un punto de comparación. Porque en últimas el fin es hacer una proyección. ¿Listo? Lean ese documento es muy fácil de visualizar. Ahí está el análisis financiero de la vigencia y habla de la situación presupuestal de lo que le acabo de decir, integra lo que hemos hablado siempre desde las 2 primeras clases de hablar de los ingresos, de los recursos de capital, de los pagos. ¿No? Luego le dice, analice la situación de tesorería y por último, la posibilidad de que usted construya unos indicadores de una manera muy sencilla, de la cual le da unas fórmulas, y eso es lo que todos hacemos. Ahí está la fórmula de participación porcentual de cada ingreso frente al análisis total, no es más que un análisis vertical de los estados financieros. Le da una fórmula para el esfuerzo fiscal, y acuérdense que el esfuerzo fiscal se mide frente a las ganancias y los ingresos que estoy teniendo. Le da un indicador de capacidad fiscal por cada renta. Le dice también un indicador que se llama carga tributiva. Todo eso que les acabo de decir, dividido en ingresos, en gasto, en financiamiento de la deuda, en inversión y algunos otros indicadores que existen, lo pueden analizar. Es un documento muy fácil de entender y espero que se pueda integrar. Hemos estado hablando. Eh, Retomando el tema del procedimiento para la evaluación del control interno contable, hay un capítulo que se llama gestión del riesgo contable. Gestionar el riesgo contable, tercer capítulo de ese documento, que si gustan, se los al, al, al grupo que tiene lengua. Creo que ese documento lo deben de tener todos, pero espero que ahora que se los envíe lo vean, porque es que no acostumbramos leer esos documentos. Y yo lo que dando es haciéndoles un resumen muy ejecutivo de ese documento. Que usted lo lea, para que usted lo analice y para que usted sobre todo pueda llegar a la parte, ahorita trato de hacer lo posible para proyectárselo, pero es la parte en la que va a evaluar o a determinar cuáles son los riesgos contables. Bueno, la gestión contable es de ley, es obligatorio para todas las entidades públicas, el grupo 1 de lo público, del grupo 2 de lo público, del grupo 3 de lo público, que yo les dije que sería el 5 y el 6. Está por ley
mediante el decreto 943 del 2000, el Departamento Administrativo de la Función Pública implementa el modelo estándar de control interno. Entonces, si usted está dentro del alcance de ese, entonces es obligatorio aplicar el MESI 2014. ¿Listo? Ese MESI, pues evidentemente nos mueve como la administración del riesgo y cuál es el método que hablamos la última vez, método lógico y sistemático para establecer un contexto, para identificar, analizar y monitorear y además de eso comunicar todos los riesgos de la entidad pública. Eso es el MESI. Ese es, en mías cuentas, el MESI. Pero para poder aplicar de una manera correcta, usted tiene que hacer una primera gran misión: identificar factores de riesgo. ¿Listo? Va a identificar los riesgos o utilizar unos criterios. ¿Cuáles son los criterios? Ya los dije. Digamos, primer criterio. Podríamos hablar de que si tenemos 3 etapas y tenemos 8 subetapas, entonces ahí tenemos de 8 criterios para identificar el riesgo. Si a eso le sumamos las tables y las políticas de operación, entonces ya tenemos 10 factores o 10 elementos de criterio para poder determinar riesgos. Entonces, ¿me siguen? Espero que me estén siguiendo. Alguien que me confirme si todo está bien, si se está escuchando. Sí, la comunicación está. Se está escuchando, profe. Perdón, Oscar. Y se Muchas escucha, gracias, Natalia. Gracias, mucho gusto. Bueno, entonces voy a tratar de proyectar, ojalá que aquí algo para proyectar una parte de documento. No lo veo aquí. No, es que tengo problemas con compartir pantalla. ¿Qué pasa si pantalla completa? A ver, voy a darle a permitir a esto. No sé si se está proyectando algo, creo que sí. Voy a mostrarles. ¿Alguien me puede confirmar si se está viendo algo, criterios para la identificación de factores de riesgo? Sí, profe, es correcto, sí se está proyectando. Sí. ¿Y se está moviendo ahí? Sí, sí, profe, sí se está moviendo. Ah, perfecto, muy bien, eso es lo que quería. Bueno, entonces miren este documento. Este documento lo tienen y si no lo tienen, lo van a tener. Ahorita, acabada la clase, se los voy a enviar. Que aquí están los criterios para identificar los factores de riesgo. Entonces usted va a encontrar políticas y le dice, ¿qué riesgo tenemos? Políticas contables. Entonces le dice, oiga, quizás adoptó y no aprobó el marco que le corresponde. Segundo, ¿qué tal si usted y falta una definición de políticas para el reconocimiento, medición y revelación? Esto, viendo en pantalla, son los factores de riesgo por cada uno de los elementos. Entonces hay un elemento de política contable y hay un elemento de políticas de operación. Una de esas, aquí en estos dos elementos de políticas le define 10 factores. ¿Pueden haber más? Sí, pueden haber más. Pero no es necesario que usted, para esta herramienta, pues no es necesario que defina más factores de riesgo. Quédese con esos 10, ¿ok? Porque más adelante le va a decir qué debe revisar y cuáles son los controles que debe implementar para cada uno de estos riesgos. Entonces, digamos que en materia de políticas contables,
haya una falta de definición de políticas contables para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos. Ahora más adelante vamos a ver un control para ese riesgo en particular. ¿Listo? Las etapas del proceso contable, etapa por etapa, acuérdense de la primera gran etapa que es reconocimiento con las 4 subetapas. Ahí está identificación, ahí está clasificación, medición inicial y registro. En materia de identificar, ¿qué riesgos tiene? Interpretación errónea del hecho económico. No lo interpretó bien. Clasificación, utilización del catálogo general de cuentas desactualizado. Tremendo riesgo en el sector público, porque el catálogo general de cuentas sí ha cambiado y sí puede cambiar, puede seguir cambiando, claro que sí. Que usted haga una utilización inadecuada de cuentas y de subcuentas, ese es un riesgo. En medición inicial, que tenga una dificultad para la medición monetaria, fiable del hecho económico. Que seleccione incorrectamente el criterio de medición de acuerdo a lo que aparece en el marco normativo. Que haga una interpretación incorrecta a la norma que tiene que ver. En medición inicial hay muchos riesgos que tenemos en el sector público. Acordémonos de lo que les contaba hace un momento. ¿Qué tal la medición inicial de demanda? Y si nos demandan por 1.000 millones, ¿tengo que generar el pasivo? ¿O a medida que vaya pasando el tiempo, dependiendo de la posibilidad de que vaya a perder o no? ¿Qué tal un pasivo pensional en Plava? ¿Qué tal una demanda laboral? Pues hacer esa medición inicial es fundamental. El registro, puede haber un registro inoportuno de hechos económicos. Observen que hasta aquí, arrancando número 11, porque íbamos 10 de políticas, a partir del número 11, en la gran conocimiento, llegamos hasta 28. Ahí están esos riesgos y factores de riesgo que podemos vernos expuestos. En la medición posterior, pese que hay subetapas, pues simplemente define 3 posibles riesgos factores de riesgo. Y entonces le dice, ¿qué tal si usted en la medición posterior hizo una selección incorrecta de medición? O que usted está omitiendo la medición posterior del hecho económico, es decir, no está en la cartera o no está depreciando. Ahí hay un riesgo. En materia de revelación, de las 2 grandes etapas que se llamaría subetapas, que sería de estados financieros y presentación de notas a los estados financieros, ahí le indica cuáles son los factores de... Luego le dice cuáles son los elementos relacionados con la rendición de cuentas, como una etapa de gestión del riesgo contable. O sea, evalúa el mismo riesgo contable. Listo. Después de que usted esto en una hoja en Excel y tiene claramente qué es lo que va a poder revisar, también le sirve para que usted como contador tenga muy en cuenta cometer estos posibles, no caer en estos posibles riesgos. ¿Ok? Si usted es el jefe de control interno, pues entonces usted ya lo que tiene que hacer es determinar los controles para ese tema en particular. Como pueden ver, hay unos temas aquí de sistema documental, hay una estructura de sistema documental, aquí le dice por cuánto tiempo conservar los libros, qué libros de contabilidad existen, también hay un elemento que se llama norma de proceso contable y gestión documental, donde también le dice con más específico con lo que les estoy diciendo, hace énfasis en los soportes de contabilidad, comprobantes de contabilidad, habla de los libros de contabilidad, de los libros de contabilidad principales, diario, mayor, auxiliares, en fin, cuáles son las prohibiciones relacionadas con los documentos contables, como por ejemplo no tachar, no mutilar, no enmendar, no eliminar, en fin, una serie de elementos propios de cómo se deben conservar los libros, cómo los debe conservar y por cuánto tiempo, cuáles son los medios de conservación de libros. Fíjese, por ejemplo, que aquí le dice que la entidad debe definir los controles para garantizar que esos libros existan. Si usted es un contador que está recibiendo un cargo, por favor,
en su acta no se le olvide tomar estos elementos que le estoy diciendo. Ahí es donde usted va a decir que no existen libros contables. Y ahí debe justificar el por qué no se adelantó un proceso de saneamiento contable como debió hacerse. Que si no tiene documentos, si no se garantizó la tenencia, la conservación y la reproducción de la gestión contable, ¿cómo puede reconstruir un expediente cuando no tiene información? Tengamos mucho cuidado con ese tema. Ahí está todo lo que debemos de saber. Cuando hay una pérdida o cuando tiene que hacer una reconstrucción de documentos, mire, cuando se pérdida de soportes, de comprobantes o libros de contabilidad, de contingencia. La mayoría no lo tenemos. No tenemos esa exigencia de continuidad. ¿Listo? Grave no tenerlos. Que todas las entidades deben de tener un sistema de gestión de calidad y administración del riesgo. Entonces, hay que escribir algo, hay que hablar de eso, porque no es ahorita motivo de lo que estamos hablando. Vemos que existe un procedimiento, inclusive antiguo, de la misma Contraloría. Conservar los documentos, mire, ahí dice 10 años, contado a partir de la vez. Hay que tener en cuenta todos los documentos, cómo son los soportes contables, si son en medios electrónicos, magnéticos o lo que sea, cómo se guardan, qué es lo importante de esos documentos, que haya la posibilidad de que haya una repro exacta, que sean accesibles y que se puedan consultar posteriormente, que sean cuántos no tenemos ni idea del software, qué software tenían hace 2 o 3 años y realmente nos metemos en un problema cuando no dejamos constancia de cómo encontramos esto. ¿Ok? Retomando nuevamente. Miren que el documento de procedimiento de control interno habla algo de estos temas, pero es más importante o es más específica la norma que les acabé de presentar del proceso con la documentación. ¿Listo? Bueno, arriba teníamos unos riesgos. ¿Qué hicimos con esos riesgos? Pues vamos a establecer unos controles. Esos controles es lo que viene a continuación. Viene a continuación ya en el numeral 3.31. Y ahí nos habla de cuáles son las acciones de control para cada uno de esos factores de riesgos que identificamos arriba. Entonces, de los 10 factores de riesgo de las políticas contables, le dice lo que debe hacer. Y le dice, verifique que se aplique el marco normativo que es. Revise que se haya contemplado todos los criterios. Revise que haya una adopción de una política clara. Revise si hay una definición y una implementación de políticas. Aquí tiene una lista de chequeo usted. Y esa lista de chequeo no solamente aplica para todos los riesgos, sino para los riesgos y todas las etapas y subetapas del proceso contable. ¿Lo ven? Ahí está el riesgo y el control. Lo que significa que tiene el riesgo residual, no los controles, y lo que le va a dar es el riesgo residual. Aquí tiene cada uno de los controles, cada una de las etapas y subetapas. Y por último le dice, si ya tiene la parte cualitativa, ahora pase a la parte cuantitativa y lo que dice es de calificación. Y a cada uno de los elementos que ya vimos, pues le dice aquí califíquelo, pondere y saque una calificación. Y esa es la calificación en últimas que se va a dar a la evaluación del control interno contable. Es esto lo que tenía para decirles en el día de hoy. Alcanzamos a hablar 1 hora y 5 minutos casi de lo mismo. Espero no haberlos cansado y espero haber sido absolutamente claro sobre la importancia de este documento, la importancia de conocer todo el sistema de gestión documental del sistema de control interno contable y de la contabilidad misma, como quiera, que es una herramienta fundamental para lograr ese análisis financiero. Y aquí está el análisis de caso, unidad 5, en la que aparece ese documento que les decía yo hace un momento, Standard & Poor's, donde habla de la metodología de la calificación de los entes sociales, donde aparecen todos esos temas, donde están los indicadores que les decía, mírenlos acá, donde aparecen los indicadores de ingresos,
los indicadores de gastos de funcionamiento, de inversión, otros indicadores, donde además de eso le fuerza el tema de la definición de algunas cuentas y subcuentas del supuestal y el tema contable. ¿Y para qué? Para que hagamos una proyección financiera. Porque este es un paso a paso, ¿no? Aquí le dice, una vez realizado el análisis de gestión y el análisis de la vigencia y de la estructura fiscal histórica, pues haga una proyección financiera. Y esa proyección financiera tiene que hacer un análisis económico, un análisis regulatorio para que llegue a esto. Y si hubiera que hacer una actividad, como lo preguntaban en el grupo hoy o ayer, no me acuerdo cuándo, es en una entidad que usted escogió, pues coloque aquí cuáles son los ingresos de la ejecución. Entonces coloque cuáles son los ingresos tributarios, súmele los no tributarios, las regalías, súmele las transferencias, súmele los recursos de balance, súmele los rendimientos fijos y aquí le da un gran total que se va a llamar ingresos corrientes. ¿Listo? Luego, de manera de capítulos, tenga un capítulo de gastos corrientes donde sume los gastos de funcionamiento, sume las transferencias pagadas por las entidades, sume la inversión social y eso que son los gastos corrientes. Ahora bien, tome esos ingresos corrientes y restos corrientes y lo que le va a dar, ¿cómo se llama? Ahorro operacional. ¿Ok? Aquí le cita la norma y eso es lo que tendríamos que presentar como esto de cualquier entidad que usted haya escogido. Ese es el documento que necesitaríamos incluir ahí para responder esta actividad muy sencilla y muy cómoda también. ¿Listo? Entonces, no sé más y voy a revisar que... Listo. Voy a compartir el material y voy a subir la grabación a la plataforma como me lo está pidiendo Elizabeth. Con mucho gusto, Elizabeth Cristina. Voy a estar realizando eso en esta misma semana, ¿vale? El material que les he presentado en las últimas presentaciones, ya le pedí el favor a Susana, que es mi colaboradora más directa en el enlace entre Acopi y Fundein, subamos esas 3 presentaciones, incluida una presentación que contiene lo que hemos visto hoy. Esa presentación está en PowerPoint. Esa presentación más o menos, no, esa presentación va en... Y si se ve, pues es esta, donde aparece el análisis del comportamiento financiero relacionado al procedimiento de evaluación, ¿no? Como lo ven ahí, con lo que es los elementos que hemos visto, lo que acaba de ver hoy. Ahí están las etapas y subetapas, como lo ven. Cada etapa, el proceso contable con las subetapas y donde habla de los factores de riesgo por cada una. Y también termina ese documento va a terminar con el documento que les decía del proceso contable y sistema documental, extracta lo más importante del proceso contable, de la contabilidad. Ese documento es muy bueno porque tiene inclusive la definición de la contabilidad centralizada y cuando no, qué documentos hay que establecer y qué documentos hay que llevar. Es una gran herramienta. Esta también creo que les va a servir muchísimo. Bueno, Elizabeth también dice que documentos sobre el análisis de riesgo contable, el documento de análisis de riesgo contable tienen ahí en la plataforma, pero como veo que ha habido como algunos inconvenientes, voy a descargarla, se las voy a enviar por WhatsApp también, ¿vale? Voy a enviar por WhatsApp 3 presentaciones, aunque el orden es que lo descarguen de la misma plataforma de Funde. ¿Listo? Bueno. En vista de que no hay más comentarios, pues no me queda más que agradecerles a todos los que nos han acompañado hasta esta hora. Mil y mil gracias por todo, por sus comentarios
Sepan que yo estoy atento a cualquier cosa que ustedes necesiten. No se olviden de que de lo que necesiten pueden escribir y yo con mucho gusto les envío el material que necesiten, ¿ok? Si tienen pregunta, pues este es el momento. Yo me remito permanente en temas de lo público a esta página que espero que la estén viendo en pantalla, la página de la contratación, donde está, miren, los 3 marcos normativos, donde usted encuentra aquí para las empresas que cotizan en el mercado de valores, para las que no cotizan en el mercado de valores y que ni administran ahorro del público, y la que es más utilizada, seguramente estamos reunidos hoy, este marco normativo de entidades de gobierno, donde está evidentemente aquí la resolución 533 del 2015, en el del grupo 2, digamos, de la 414, y en las entidades, bueno, y las demás, pues acuérdense que asemejan mucho a lo que es las NIP plenas o NIP grupo. Me gusta mucho estar muy pendiente. Un tema que da charlas es lo que está en esto que estoy mostrándoles ahorita de doctrina contable pública. Si usted es consultor, si usted es asesor, este es el documento que tiene que consultar, la doctrina contable pública. La doctrina es cada uno de los marcos normativos. Ahí encuentra todo, pero las situaciones que se presenten a nivel nacional, lo que a usted le está pasando, la pregunta que tenga, el que usted no sabe cómo contabilizar, qué sé yo, un bien recibido en comodato o entregado en comodato, si lo saca o no lo saca de su activo, esas cosas las va a encontrar aquí en la doctrina contable pública. ¿Cómo contabilizar el pasivo? Ahí lo va a encontrar. ¿Qué tratamiento le debo dar a la propiedad planta de equipo? Ahí lo encuentra. ¿Cómo quema el deterioro de las cuentas por cobrar? No sé, del impuesto predial, del impuesto de industria y comercio. Ahí lo encuentra. Mucho cuidado. Recomendación así final a las entidades territoriales se han estado preparando en lo que queda de diciembre y lo que tienen que hacer en el 2010, del 2021 en materia del régimen simple de tributación. En materia con el impuesto simple o el impuesto unificado, el impuesto simple que adelanta ese tema de que reemplaza el impuesto de renta, pero que también incorpora el impuesto consolidado a la norma, el impuesto consolidado de industria y comercio. No nos olvidemos que como entidad territorial tenemos unas obligaciones para estar el tema de las tarifas, para mantener actualizado nuestro código de rentas en materia de comercio. Como se llama impuesto de industria y comercio consolidado, evidentemente incorporos y tableros, y en algunos municipios e inclusive en algunos distritos que no de aquí en Nariño, por lo menos por lo que yo he alcanzado a ver, el de la sobretasa bombera es uno de esos impuestos que están incorporados en el régimen tributario simple. Bueno, mil gracias, yo me estaba despidiendo por su atención y el servidor de ustedes se despide hasta una próxima ocasión. Que Dios los bendiga y muchas gracias por su amable atención nuevamente. Mil gracias. Gracias, profe. A ustedes, señora Patricia, un abrazo.